Gloria a Dios. Aleluya. Bendito eres, Señor Jesús. Te adoramos, Dios. Te bendecimos, Padre amado. Bendito eres, Señor. Te adoramos, Señor amado. Te adoramos, Dios. Santo es tu nombre, Jesús. Santo es tu nombre, Dios. Oh, Dios bendiga a todos mis amados hermanos en esta hermosa tarde del Señor. Estamos contentos de estar aquí hoy, un día más que el Señor nos regala en su presencia para adorar y glorificar su santo nombre. Estamos contentos. Bienvenidos a este tu programa Buen Provecho. Hoy martes 8 de febrero estamos contentos. Dios nos ha regalado un día más de vida, así que eso es más que agradecimiento. Tenemos muchas razones por las cuales darle gracias a Dios. Así que comparte esta bendición. Hoy tenemos un tema bien interesante. Hoy vamos a hablar sobre cómo cambiamos de vasija, cómo cambiar de vasija. Es un tema difícil de hablar, es un tema que trae a nosotros complicaciones. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cambiar de vasija, estamos hablando de cambiar nuestro modo de pensar, nuestro modo de ser, cambiar nuestro contorno en la manera en que nosotros comprendemos, entendemos a Dios, su palabra. Así que hoy va a ser un programa bastante interesante, un tema muy interesante por demás, así que vamos a orar y así ponemos este programa en las manos del Señor. Padre amado, Padre bueno, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, en este día. Gracias por tu palabra, gracias porque estás con nosotros, Señor. Gracias porque has soplado aliento en nuestro ser, Señor. Gracias porque tú estás presente en cada momento de nuestras vidas. Gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias porque tú cuidas de nuestra familia, nuestros hijos, Señor. Tú cuidas donde quiera que ellos estén, Padre amado. Yo te ruego en este momento, Señor, que tu palabra llegue a nuestros corazones, que nos ayude, Señor, a entenderte, a comprenderte más, Señor, a poder aprender más de ti, Padre amado. Padre, que nos mantengamos humildes, Señor, cabizbajos frente a tu presencia, Dios. Que nos ayudemos, Señor, los unos a los otros a crecer, Señor amado. Que el que está fuerte levante al débil, Señor. Que el caído sea levantado, Padre amado, porque tú eres el que le da fuerza que no tiene ninguna, Señor. Yo te pido, Dios, que tú ministres a cada vida. Mira los que están enfermos, Señor. Trae sanidad a sus vidas, Padre amado. Los que están, Señor, apartados, Señor, vuélvelos a tu redil, Señor. Tú no te olvidas de esa oveja perdida, Señor. Yo te pido por cada familia, por nuestra juventud, por nuestras madres, los padres, Señor. Padres que trabajan día a día, madres que se esfuerzan por levantar una familia, Señor. Dale fuerza, dale discernimiento y dale, Señor, sabiduría de lo alto. A nuestros jóvenes, Señor, dale carácter, el carácter de Cristo en ellos, Señor. Que puedan representarte, Señor, con dignidad. Que puedan representarte, Señor amado, y ser evangelio vivo, Señor. Que puedan ellos representar esa palabra tuya, Señor. Yo te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, Carmen. Dios te cuide. Estamos contentos de estar hoy ahí. Ahora comparta esta bendición. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema cambiando de vasija. ¿Cómo cambiamos de vasija? Es un tema bien interesante porque a nosotros, Dios te bendiga, María. Dios te cuide. A nosotros nos cuesta trabajo cambiar nuestra forma de ser. Nosotros muchas veces cuando estamos acostumbrados a un estilo, estamos acostumbrados a una forma, nos cuesta trabajo que Dios nos cambie la forma, nos cuesta trabajo que Dios nos cambie esa manera de ser. Y cuando vemos la palabra de Dios ministrando nuestras vidas, cuando vemos la palabra de Dios trabajando en nuestros corazones, cuando vemos la palabra del Señor moviéndose a través de ciertas situaciones en nuestra vida, muchas veces no entendemos por qué Dios lo hace o no entendemos cómo Dios lo hace. Pero todo está en torno a nuestro crecimiento, el crecimiento del cristiano, cómo nosotros nos acercamos más a Dios, cómo nosotros entendemos al Dios que seguimos, cómo nosotros podemos comprender su palabra. Y vamos a usar como base y fundamento el Evangelio según San Marcos en el capítulo 2. En el capítulo 2 vamos a hablar sobre este tema y vamos al versículo 18 porque es un momento en el cual el cristianismo comienza a nacer, el judaísmo comienza a envejecer. Es un tiempo donde hay una conversión, hay un tiempo donde tienen que haber unos cambios. Y eso nos pasa a nosotros. A veces nosotros tenemos que cambiar. Dios te bendiga, Gladys. Saludos. Dios te cuide. Nosotros tenemos que comenzar a aprender a hacer cambios en nuestras vidas.
Los cambios muchas veces a nosotros nos cuentan porque estamos acostumbrados a un estilo de vida, estamos acostumbrados aún en el conocimiento. A veces nos enseñaron de una manera y nos cuesta difícil entender y comprender que estábamos mal o no nos enseñaron correctamente. La Biblia es clara, la Biblia no confunde. Los versículos bíblicos, todos los versículos bíblicos, cada uno del primero al último, están perfectamente inspirados por Dios para nuestra enseñanza. El problema no es el versículo, el problema es el que lee el versículo. El problema no es que el versículo sea confuso, el problema es que el que lee el versículo no lo entiende. ¿Por qué? Porque no tiene el discernimiento, no tiene el conocimiento dado por Dios para poder comprender, discernir, para poder diseminar la palabra de Dios. Entonces, hay veces que nosotros entendemos ciertas cosas en la Biblia y las tomamos literales cuando Dios nos está hablando al alma. La mente y el alma hablan dos lenguajes diferentes. El corazón, el alma, escucha un mensaje, una palabra, un dialecto, un lenguaje completamente diferente a la mente. La mente entiende el mensaje mecánico: levántate, camina, habla, siéntate, sigue, esfuérzate. Pero el corazón habla otro lenguaje diferente. El lenguaje del corazón habla de fe, habla de confianza, habla de creer en Dios, habla de movernos en confianza según la fe que nos fue dada. Y cuando vemos eso entendemos que hoy vamos a hablar de cómo cambiamos la vasija, cómo nosotros aprendemos a ser diferentes dentro del ambiente cristiano. Porque el cristianismo no es una moda que cambia según el tiempo. El cristianismo es un estilo de vida que debe permanecer en nosotros. El estilo de vida que Jesús nos enseñó, el estilo de vida que el Maestro nos dio, el diseño perfecto de Dios en nuestras vidas, fue descrito, fue inspirado en letras para que nosotros lo tengamos como un libro de instrucción que es la Escritura. Y entonces, en el libro del Evangelio según San Marcos, capítulo 2, en el versículo 18 comienza, empiezan a argumentar en cuanto a la costumbre judía. Recuerden que es un proceso de cambio, recuerden que el judaísmo va a estar comenzando a dejar de ser. Dios te bendiga, Leroy. El judaísmo comienza a dejar de ser y el cristianismo está comenzando a nacer. Son dos etapas diferentes. Una tiene que dejar de ser para que la otra comience a ser. Y ese es el problema de muchas veces. Aún nosotros hoy día en el cristianismo hemos asumido muchas costumbres judías porque el judaísmo atrae, el judaísmo tiene su léxico, tiene su manera, el judaísmo tiene sus estilos que atraen al hombre. El judaísmo atrae al hombre. Panderos, danza, vemos un David danzando en las calles, vemos a un Elías bajando fuego, vemos cosas que quizá hoy día no podemos ver tan literal como se veían en el Antiguo Testamento. Y muchas veces el hombre desea eso. Yo deseaba el fuego caer del cielo, desea danzar como corderito en la manada. Pero vamos a ir comprendiendo según la palabra cómo todas esas cosas, Dios te bendiga, alma, Dios te cuide. Vamos a ver cómo todas esas cosas van a ir emergiendo, van a ir fusionándose, van a ir cambiando del estilo del judaísmo, donde el hombre hacía obras para ganar el favor de Dios. Y bajo la gracia que fue dada por Jesucristo, por Dios a través de Jesucristo, vemos como las obras son el resultado de la gracia de Dios. Nosotros no hacemos obras para ganarnos el favor de Dios, nosotros hacemos obras porque hemos recibido el favor de Dios. Todo se invierte, todo se convierte en un carril contrario. Antes la gente tenía que hacer para recibir, ahora nosotros hacemos porque ya recibimos. Y del momento en que comenzamos a nacer en Cristo Jesús, las cosas tienen que comenzar a cambiar en nuestra vida. Tu vida y la mía tienen que tener un cambio radical. Tenemos que comenzar a cambiar de la manera en que actuamos. Tenemos que aún cambiar, escucha esto, mi amado hermano, tenemos que aún aprender a cambiar nuestro lenguaje. Si nuestro lenguaje no cambia, nosotros estamos hablando el lenguaje judío hablando al cristiano del lenguaje judío. Y nosotros amamos al pueblo de Israel, pero
En cuanto a nuestra salvación, a nuestra creencia, nosotros hemos recibido la salvación ¿a través de qué? A través de Cristo Jesús. Y de Cristo Jesús para adelante es que nosotros comenzamos a recibir. Porque antes de Cristo eran los judíos. Antes de Cristo eran el pueblo escogido de Dios. Pero nosotros a través de la gracia fuimos injertados. Dios te bendiga, pastor Juan Carlos Vega. Te bendiga, varón. Pastor de la iglesia cristiana Bosque Clama en San Antonio, Texas. Si usted vive en San Antonio, está por allá en San Antonio, visite la iglesia cristiana Bosque Clama. Ahí están los pastores Juan Carlos y Cristina Vega, que lo van a atender con mucho cariño, los va a recibir como una familia. Le bendiga, pastor. Nos vemos prontito, varón. Nosotros estamos trabajando a través de la gracia recibida por Cristo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué nos ha costado? ¿Qué nos ha costado trabajo? Nos ha costado trabajo romper la vasija vieja para poder recibir el vino nuevo. Y en el libro Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, esto lo explica Jesús de una manera bien clara, inspirada. Juan Marcos lo explica de una manera extremadamente clara para que nosotros en este tiempo podamos comprender qué cosas tenemos que empezar a dejar, qué cosas tenemos que empezar a soltar para poder recibir la gracia de Dios o el perdón de Dios o comenzar a caminar como cristianos. Y dice el versículo 18, y leo la escritura a la letra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Estaban ayunando, hacían sus ayunos como de costumbre. El judío ayunaba mucho, el judío oraba mucho. Y dice, y vinieron y le dijeron, hablándole a Jesús: te bendiga mi amada esposa, la pastora Larisa. Dios te cuide, mi amor, que tengas un lindo día de trabajo. Y dice, y le dijeron, hablándole a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Le están haciendo una comparanza, le están hablando a Jesucristo en modo de crítica, le están hablando a Jesús en modo de comparación. ¿Por qué los discípulos de Juan el Bautista ayunan? ¿Por qué los fariseos ayunan y los discípulos tuyos, Jesús, no están ayunando? Y Jesús les responde. Jesús no va en argumento de que el ayuno, que si el ayuno de aquí, que en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento. Jesús no se pone con ninguna de esas cosas. Simplemente él, de una manera explicativa, de una manera clara y bien convincente, mira de la manera en que se lo revela. Dice: ¿acaso pueden estar de bodas? ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto, tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Y esto es un versículo bien importante. ¿Por qué? Porque el ayuno para el cristiano es un modo de nosotros quebrantar la carne y acercarnos más a Jesús. Y él se lo está explicando, le está diciendo: Jesús está aquí, Jesús está con ellos, Jesús está en medio del pueblo. ¿Para qué ayunar si ya tienen a Jesús? Le está hablando de ese nuevo comienzo en Cristo Jesús. Pero mira lo que le dice el verso 20. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces aquellos días ayunarán. ¿Por qué? Porque la distancia física crea en nosotros una visión distorsionada de la presencia de Dios. A veces pensamos que porque no vemos cosas que ocurren, milagros y prodigios, Dios no está. Porque estábamos acostumbrados a ver cosas que sucedieran para poder creer en la presencia de Dios. Tenemos que ver que un milagro ocurra para decir: no, ahí está Dios, porque hay un milagro. ¿Tú sabes cuál es el milagro más grande? La salvación del hombre. El milagro más grande es cuando tuvo un drogadicto salir de las drogas. El milagro más grande, Dios te bendiga, José Manuel, Dios te cuida allá en México. El milagro más grande es poder ver a una familia restaurarse. El milagro más grande es ver un hijo salir de las drogas y convertirse en un evangelista, un pastor, un hombre de bien en la sociedad. El milagro más grande muchas veces no es ver un mar rojo abrirse. El milagro más grande no es, quizás no sea un paralítico caminando. El milagro más grande es ver quizá un asesino arrepentirse y venir arrepentido y pedir perdón y convertirse a Cristo. La conversión del corazón es el milagro más grande. ¿Por qué? Porque el hombre de por sí es duro de corazón. El hombre de por sí es duro de cerviz, es duro de corazón.
Y cuando vemos ese quebrantamiento en el hombre, cuando vemos ese quebrantamiento en el espíritu, ahí donde está el milagro más grande, la mano de Dios obrando en tu vida y en la mía, la mano de Dios obrando en tu hijo, en tu hija, en tu papá, en tu mamá, en tu esposo, tu esposa, en tu hermano. Ahí donde nosotros vemos realmente la mano de Dios. Y Jesús le dice, pero vendrán días cuando el esposo le será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Y quizás yo no entendía, quizás ellos estaban todavía pensando en el ayuno, porque el judío ayunaba mucho, el hebreo cuando estaban en los tiempos ellos ayunaban. Recordemos el ayuno que hizo Daniel, aunque Daniel no ayunó, Daniel simplemente se obtuvo de comer de la mesa del rey. A veces tenemos eso de malentendidos. Daniel nunca hizo ayuno. Daniel lo único que hizo fue que se abstuvo de comer de la mesa del rey, pero Daniel comía legumbres y verduras. Y cuando vemos eso, entendemos de la manera en que Dios trabaja con nuestras vidas, en que Dios trabaja con nuestro ser, en que Dios trabaja en nuestro entorno. Cuando vemos cuando vemos esas cosas sucediendo, entendemos cómo nosotros vemos la manera en que Dios trabaja íntimamente con nuestro ser. Todos nosotros trabajamos de una manera diferente. Todos nosotros, porque tenemos un propósito diferente. Todos nosotros tenemos que entender algo. La vida cristiana, la vida del cristiano, trabaja en torno a lo que nosotros tenemos que aprender a entender de Dios. Si nosotros no conocemos a Dios, no vamos a saber cómo servirle a Dios. Y mira lo que dice. Seguimos aquí en Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Verso 20 es cuando estamos leyendo, pero vendrán días cuando el esposo le será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Pero mira cómo dice, de momento cambia la manera en que Jesús le está explicando. Y en el verso 21 comienza Jesucristo a hablarle de la transformación, del cambio que iba a venir de la ley a la gracia. Mira lo que dice. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. ¿De qué le está hablando? El judío entendía que el rudimento, la ley, era para siempre y era para el judío solamente. Cuando llega el Mesías, que era lo que el judío esperaba, que cuando venga el Mesías llegando en forma de un hombre simple y sencillo, no lo reconocen, porque ellos esperaban un rey que derrotara al imperio romano. Ellos no quisieron aceptar ese rey, no quisieron aceptar ese Mesías. Y comienza de momento esa transformación. Comienza esa transformación en la gracia. Y la gracia es un regalo de Dios. Pero ¿qué pasa? Nosotros no podemos entrar en la gracia si estamos amarrados a la ley. ¿Por qué? Porque las dos confligen. En el Antiguo Testamento la gente hacía obras, hacía sacrificios para ganar el favor de Dios. En la gracia, nosotros, las obras que hacemos no es para ganar el favor de Dios, es porque tenemos el favor de Dios. A nosotros nos fue dado un perdón. Jesucristo llevó todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario, todas nuestras dolencias. Todo fue llevado al madero. El pecado original de Adán y Eva fue llevado al madero. El pecado que tú tuviste hasta que recibiste a Cristo, la cruz nosotros la recibimos. Nosotros recibimos la cruz en el momento en que Dios nos toca el corazón, porque nadie viene a Cristo porque quiere. El hombre no quiere cambiar de odre, el hombre prefiere mantenerse con el odre viejo y que el nuevo vino se amolde al odre viejo. Nosotros queremos vestir con el mismo paño viejo o el mismo vestido viejo, y que la gracia y que venga Jesucristo y nos arregle el vestido viejo, y no es así. Por eso la Biblia dice que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. No se repara el vestido viejo, todo es hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Por qué?
porque entonces el remache, el parche que se le pone al vestido viejo va a tirar la tela vieja, porque la tela vieja sigue siendo vieja. Y el remache nuevo es un material más resistente. Por eso Dios, cuando nos cambia, comienza a trabajar de adentro para afuera. Y mira lo que dice: nadie pone remiendo de paño nuevo un vestido viejo. Le está haciendo la comparanza de la manera en que los judíos arreglaban sus vestidos. Los judíos no reparaban los vestidos, los cambiaban y cambiaban toda la vestidura. De la misma manera es el evangelio, es la gracia y la ley. La ley y la gracia confligen. La ley nos amarra al pecado a través de la carne. La gracia nos redime del pecado por el sacrificio de la carne que fue llevada por Cristo Jesús. Cuando entendemos eso, podemos comprender que nosotros no podemos seguir amarrados a costumbres judías, aunque se escuchen bien, aunque se escuche, wow, qué bueno, que esto, que lo otro, porque entonces estamos poniendo un parche viejo en un vestido nuevo, o un parche nuevo en un vestido viejo. Estamos remendándolo. Y dice, verso 22, y ahora que empieza a hablar de vestido, está hablando de lo de afuera, le está hablando de las acciones. Mire que el verso 21 y el verso 22 habla de dos áreas diferentes en la vida del creyente. El verso 21 habla del exterior, de las obras, de las cosas que tú haces. El verso 22 habla de lo que está dentro, porque el parcho repara lo que está afuera. El vino entra dentro del odre. El odre es ese envase, y el envase eres tú y soy yo. Nosotros somos recipientes del Espíritu Santo. Nosotros somos el envase, nos fue dada la gracia. Jesucristo ahora no mora en el arca del pacto, mora en ti y en mí en forma de Espíritu Santo. Ahora yo oro y el Señor escucha mi oración. Yo no tengo que esperar un año para llevar un sacrificio, para que el sacerdote lo ponga en holocausto, para que Dios reciba mi oración. Ahora yo oro directamente al Padre, porque el velo se rasgó. Ahora no hay distancia entre el Señor y Dios y el hombre. ¿Por qué es así? Porque Jesucristo rompió esa distancia, rompió esa muralla, rompió la barrera, nos reconcilió con el Padre a través del sacrificio de Jesús. Y el verso 22 dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Por qué? Recuerden que estaban pasando por una situación en la cual el evangelio está naciendo. El evangelio, la gracia, la dispensación de esa gracia está comenzando a suceder. El judío no entendía eso. El judío entendía sacrificios, ofrendas y holocaustos. El evangelio es amor, compasión, perdón y transformación, redención, santificación. El judío no entendía esas cosas. Entonces, cuando comienza a aplicarse la gracia de Dios en nosotros, en el pueblo, el evangelio comienza a propagarse. Jesucristo comienza a predicar un evangelio de no el ojo por ojo, diente por diente, no. El que te dé una cachetada, ponle la otra mejilla. Cuando Dios comienza, perdona a tu enemigo, ama a tu enemigo. Cuando Dios comienza, Dios te bendiga, Marta, Dios te cuide. Cuando Jesucristo comienza a predicar ese evangelio, al judío le chocaba porque no estaba acostumbrado a eso. Y muchas veces a nosotros nos cuestan los cambios en nuestra vida. Muchas veces a nosotros nos cuesta aceptar los cambios que el evangelio trae a nuestra vida. Y a veces nosotros nos amarramos a costumbres judías. ¿Por qué? Porque se escuchan antiguas, se ve clásico. No, clásico es el evangelio. El evangelio no es una moda que cambia y se pone. El evangelio es un estilo de vida, es una manera de vivir. Es un cambio radical en tu vida y en la vida. Cuando habla de los odres, habla del recipiente que eres tú. Por eso el evangelio al judío no le entraba. ¿Por qué? Porque el judío representa el odre viejo. La palabra de Jesucristo representa el vino nuevo. Un vino que no está fermentado, un vino fresco. Ellos estaban acostumbrados al vino viejo, a la ley que ya estaba fermentada, lo que estaba haciendo daño. Recuerden que las cosas fermentadas hacen daño. Las cosas cuando comienzan a fermentarse es el proceso de descomposición.
Y el judaísmo, la ley estaba haciendo daño. ¿Por qué? Porque el mismo hombre la comenzó a dañar. La ley fue hecha ¿para qué? Para a través de la ley nuestro pecado fuera también. También les cuesta al humano esos versículos. Claro que sí. Nos cuesta entenderlo. ¿Por qué? Porque no al hombre no le gusta hacer cambio. Al hombre le gusta, mira, vamos a ponerlo de esta manera. Al ser humano, al hombre le gusta que el vino se acomode al odre. Pero es que yo soy así y Dios me acepta así. Y claro, sí, Dios te acepta así, pero no te deja así. Dios te cambia. Porque no te va a dejar a ti hecho un odre viejo para que nunca puedas recibir vino nuevo. Recuerda que el vino nuevo siempre va a comenzar a expandirse. El odre viejo ya estaba a punto de romperse. Está hablándole de Jesucristo a los religiosos, a los fariseos y los escribas, de cómo la ley estaba llegando a su fin para que la gracia comenzara. Era un cambio. Todo el Viejo Testamento apuntaba a esto. Todo el Viejo Testamento apunta, el arca de Noé apunta a la salvación representada por Jesucristo. El Noé predicando representa el evangelio que ha sido predicado y que es predicado hoy día. La ley, los profetas, todos apuntaban a Jesucristo, pero cuando llega Jesucristo, ellos no lo aceptan. ¿Por qué? Porque se les hacía más fácil vivir en la ley. ¿Por qué? Porque ellos dominaban la ley, ellos manejaban la ley a su manera y a su estilo. Ellos tenían su ley dentro de la ley. El evangelio, en el evangelio no puedes hacer eso. El evangelio no hay espacio para tú modificarlo. Mira el punto, el evangelio no se puede modificar. El problema es que nosotros queremos, ¿cómo digo? Los versículos de la Biblia están perfectamente escritos e inspirados por Dios. El problema no es el versículo, el problema es el que lee el versículo. Cuando tú lees el versículo y lo quieres aplicar a tu vida pasada, entonces ahí donde conflige, ahí es donde entra en conflicto. El vino nuevo no se puede mezclar. Mire, vamos a ponerlo más sencillo. Imagínese, usted sabe cuando usted compra la leche en el envase del galón, ya cuando le queda bien poquito, por lo regular, nosotros lo que hacemos es bebete lo que queda para no desperdiciarla. Pero muchas veces cuando queda bien poquito, nosotros tenemos la costumbre de olerlo primero. No sé si usted lo ha hecho. Yo tengo esa costumbre. Yo cuando le queda bien poco a la leche en el galón, yo la huelo a ver qué, a ver si está todavía buena. Pero cuando usted abre el galón nuevo, usted no mezcla la leche vieja con la leche nueva. Nadie hace eso. Eso es equivalente a lo que está hablando Jesús. Le está diciendo que la ley ya estaba expirando y la ley y la gracia no mergen. El problema, dice nuestra hermana Gladys, el problema es que el creyente que no tiene resistencia. El creyente no tiene resistencia porque está usando, todavía tiene el envase viejo. Dios te bendiga, Isabel. Todavía tiene, Elizabeth, Dios te cuide. Saludos. El creyente de hoy día, el cristiano, nosotros no somos judíos. Nosotros, la iglesia cristiana no es una iglesia judía. La iglesia cristiana no debe practicar costumbres judías porque no somos nosotros amamos al pueblo de Israel. Pero judíos no somos cristianos. Y el cristianismo llegó por algo. El cristianismo llegó para establecer la iglesia de Jesucristo. En la gracia la gente hacía obras y sacrificios para ganar el favor de Dios. En la ley, en la ley. Pero en la gracia, nosotros lo que hacemos es que las obras que hacemos es en base al perdón y al cambio en nosotros. Dominio propio. Hay un montón de cosas que tenemos que cambiar. Hay un montón de cosas. Mira, aún en alabanza. Escúcheme esto, mi hermano. Mira, a veces las alabanzas que cantamos son alabanzas judías que nada edifica al hombre. Mira. Voy a usar una por ejemplo. Esta alabanza que dice: llévame a tu presencia, quiero estar donde tú estás.
en el altar de bronce. Eso está hablando de cuando el judío se presentaba en el templo donde estaba el arca del pacto. Mira, y no está mal cantar alabanza, pero esa alabanza es una alabanza judía, porque lleva al hombre a presentarse delante del arca del pacto, ante el sacerdote. Nosotros tenemos un sacerdote que se llama Jesucristo, y el arca eres tú y soy yo. Nosotros somos el recipiente donde mora la presencia de Dios. La presencia de Dios está en cada uno de nosotros y tenemos que aprender a trabajar con eso, tenemos que aprender a defender nuestra fe, tenemos que aprender. Luego vamos a hablar sobre lo que son el famoso versículo de las almas espirituales. Vamos a hablar de eso pronto. Quiero traerlo de una manera de estudio para que podamos entender esto más claro, porque todavía hoy hay gente en iglesias cristianas que no entienden ese versículo de las almas espirituales. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, huestes de maldad. Cuando entendemos esto, tenemos que entender qué es lo que la Biblia nos quiere decir, qué es lo que Dios nos quiere hablar, cuál es la enseñanza detrás de eso. Y a veces lo usamos de una manera judía, a veces lo hablamos de una manera inspirada en el judaísmo, no inspirada en la palabra de Dios que está hoy vigente en nosotros. Las almas espirituales, ¿cuáles son las almas espirituales? Vamos a preparar un estudio, dice nuestra hermana, y los creyentes se dejan transformar hasta cierto punto, y eso no está bien, tiene que ser completa. Y es por eso, porque se acostumbran al odre viejo, y cuando llega el vino nuevo, no hay espacio para el odre. En el odre viejo no hay espacio para el vino nuevo. Dios no va a derramar, es que no encaja. Como quiera que tú lo quieras poner, no va a encajar nunca. La ley y la gracia van en contra. La ley te habla de sacrificio, la gracia te habla de perdón. La ley te habla de expiación, la gracia te habla de redención. La ley te habla de ciertas ofrendas que hay que traer, y la gracia te habla de que te presentes tú como ofrenda grata a Dios. ¿Entendemos ahora? Ahora el sacrificio eres tú, soy yo. Yo no tengo que traer un animal para sacrificarlo en el altar de la iglesia para que la gente reciba perdón. Ya yo no tengo que hacer eso. Ya el último sacrificio fue hecho. El hombre llamado Jesús de Nazaret, que es el Cordero de Dios, Dios hecho hombre, el Emanuel. Dios se hace hombre y se vuelve sacrificio. Él es el Cordero inmolado. Entra, se ofrece en ofrenda para toda la eternidad, para todas las generaciones. Y vamos a ir hablando de esto porque estamos preparando unos estudios en la iglesia y queremos hablar también aquí en el programa. Vamos a tomar unos ciertos días para hablar sobre esto, para que la gente pueda entender qué es lo que la palabra nos enseña. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vivimos un mundo donde no entendemos lo que la palabra nos quiere explicar. A veces nosotros nos pasamos peleando unas batallas y no entendemos por qué. Porque estamos acostumbrados a la guerra del Viejo Testamento. Todo el mundo quiere la guerra del Viejo Testamento. Eso es así, estamos bajo la gracia. El Nuevo Testamento es la gracia de Dios. Pero mira, al cristiano de hoy día le apasiona más las guerras del Viejo Testamento. Por eso siempre quieren estar en esa batalla. Siempre quieren estar como David y Goliat, como Gedeón, siempre queremos estar en la batalla del Viejo Testamento porque nos apasiona la historia del Viejo Testamento. Dice nuestro hermano Leroy, Dios llegó a hacer una revolución para cambiar lo que estaba. No una revolución. Dios no llegó a hacer una revolución. Dios vino a implantar el orden en el mundo. Su palabra. Dice Elizabeth, a veces arrastramos la vieja criatura y no permitimos caminar en la nueva que nos ha dado Dios cuando somos bautizados en las aguas. Ese cambio que Dios hace en nosotros, ese cambio que Dios hace en tu vida y en la mía, ese es el nuevo odre. Tú tienes que coger o te quedas con el viejo odre o agarras el nuevo odre, pero no puedes vivir con los dos odres. Tú no puedes cargar un odre nuevo y un odre viejo. No puedes, tienes que escoger uno y otro.
o tú sigues en la vieja vida o sigues en la nueva, o eres judío o eres cristiano o eres gentil. Nosotros queremos vivir una vida judaica dentro del evangelio y no encaja, no está diseñado para eso. Recuerde, la salvación viene por los judíos. Dice la escritura, la salvación viene por los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos fue el pueblo que Dios escogió. Los hebreos fue el pueblo que Dios escogió allá en el Sinaí. ¿Para qué? Para establecer su iglesia, para establecer su reino. Fueron ellos. ¿Por qué Dios los escogió? Yo no sé. Dios los escogió y Dios los escoge como quiere. Dios escoge a un Abraham que era un idólatra hasta los huesos. Nacido y criado en Ur de los Caldeos, que era una tierra extremadamente idólatra. Y lo saca y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Mira lo primero que hace. Lo primero que hace es le saca el odre viejo. Deja todo eso allá, vente tú. Vente a la tierra que yo te daré, a un odre nuevo. Y él lo hizo, ¿entiendes? Dios primero que nos hace, nos saca de esto. Pero nosotros queremos todavía vivir en esa vieja vida. Nos encanta, nos apasiona la historia. Pero no nos apasiona el comienzo nuevo que nos ha dado Dios. A la gente todavía quiere. Es cierto, pero todo pasa porque no vivimos en espíritu como Dios nos manda. Es así. Ahí tú has traído un punto bien importante, Gladys. No vivimos en espíritu. La pregunta es, ¿por qué nos cuesta trabajo vivir en espíritu? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta que todos debemos hacernos. ¿Por qué nos cuesta trabajo vivir en espíritu? Mira, yo escuché un pastor hablando hace tiempo atrás y él decía que una vez en su iglesia hubo un tiempo donde después de los cultos, cuando se acababa la prédica, era así el llamado y nadie pasaba. Decía, nadie pasa. Y él estaba como preguntándose el mismo. Y cuando oraba le preguntaba al Señor, Dios mío, ¿por qué la gente no pasa? El mensaje no está llegando. La palabra no está llegando. Y él empezó a escudriñarse y decía, Señor, seré yo. No estoy transmitiendo tu palabra porque no veo a la gente cambiar. Y un día él comienza a hablarle a las personas de la iglesia y les pregunta, ven acá, mira, yo vi que tú estabas bien. Yo te vi que el mensaje te tocó, yo vi que el mensaje te estaba ahí transformando. Yo veía tu rostro, se notaba que había algo en ti. ¿Por qué tú no pasaste al frente? Y la gente le decía, no, pero es que yo tenía una batalla que yo me quería levantar y yo sentía que el diablo me sentaba y había un montón de demonios sentándome. Y el pastor entendió el mensaje. Y el pastor al otro domingo, en vez de dar una prédica, dio un estudio bíblico en cuanto a la ley y la gracia. Cuando nosotros estamos acostumbrados a vivir nuestro propio estilo de vida, en el odre viejo nosotros no vamos a poder o no vamos a querer cambiar porque nos acostumbramos al odre viejo. Entonces, queremos que el mensaje se acomode a nuestra situación, que el mensaje se acomode a nuestro estilo de vida, que el mensaje se apiade de mi condición, pero no me la cambie. ¿Por qué? Porque yo no quiero que me quiten el odre, porque yo no sé si yo voy a encajar en el odre nuevo. Y entonces el pastor le decía a esos hermanos, ve acá, tú no piensas que si tú dices que tú estabas tratando de levantarte para pasar al frente, pero habían unos espíritus, unos demonios que te tenían sentado. ¿Tú no crees que si el diablo envía un demonio para sentarte, Dios no va a enviar 2 ángeles que te levanten? Y mira lo que dice. Él le decía, muchas veces somos nosotros los que no queremos desprendernos del odre viejo. La palabra te ministra, la palabra trabaja contigo. Y nosotros le hacemos resistencia a Dios. Nosotros muchas veces decimos no, pero después. ¿Por qué? Porque no queremos desprendernos del odre viejo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos listos para recibir el vino nuevo de Dios, el vino no entra al odre y tú sigues embriagado en el vino viejo. Sigues envuelto en el vino viejo. La embriaguez espiritual es la que a veces nos tiene dormidos. Nos embriagamos de ese vino viejo y no dejamos que el vino nuevo nos refresque el espíritu. El vino nuevo no te embriaga, llama.
El vino nuevo no te embriaga, el vino nuevo te refresca y te alimenta. El vino viejo te embriaga, te mantiene sedado, te mantiene atado, te mantiene sentado, te mantiene con las manos atadas, te mantiene callado. Mira cómo es. ¿Por qué? Porque los mensajes han sido cambiados por conveniencia. Tú has dicho algo bien claro ahí. Tú has dicho algo bien claro. Y mira, qué bueno que traiste ese punto, Gladys, porque mira, la hermana Gladys dice, ¿por qué? Porque los mensajes han sido cambiados por conveniencia. Se está llevando el mensaje a forma de interés humano, no como Dios lo da. Por eso el interés cambia y no calidad de enfoque. Y eso vamos a hablar de eso rapidito, porque eso es bien importante, el punto que trajo nuestra hermana Gladys. Mira, ha llegado un momento en que aún los ministros, los pastores, los evangelistas y los maestros están tan acostumbrados al odre viejo que no quieren cambiar el mensaje. Y entonces lo que hacen es que acomodan el mensaje al odre viejo. Cuando tú enfocas el mensaje en el odre viejo, por eso vemos todos estos enfoques hoy día. Si tú ves todos los enfoques, el 80% de las prédicas están enfocadas en la ley y bien poquitas enfocadas en la gracia. Vemos los mensajes que vemos, que levántate, que clávale la estaca, que corta cabeza, que haz esto. Vemos el enfoque de las guerras. En el Viejo Testamento hubieron muchas batallas, pero mencióname una guerra del Nuevo Testamento. Mencióname un momento en el Nuevo Testamento, mencióname un momento después del nacimiento, después de que Jesucristo comenzó su ministerio, mencióname un momento en el cual Dios o Jesucristo envió a alguien a matar o a pelear a alguien. Mencióname uno solo. Pero al hombre eso no le llama la atención. El hombre no le interesa la gracia, porque la gracia no es emocionante. La gracia no tiene la explosión, no tiene las guerras, no tiene las lanzas, no tiene las espadas, no tiene ese fuego, no baja fuego del cielo. Vemos ahora, entendemos, mira hoy, entendemos ahora cómo nos hemos quedado en la ley y queremos que Dios nos bendiga en la gracia estando en la ley. No trabaja de esa manera. La gente lo que le gusta son las películas de acción y lo que quieren es volver a los tiempos de David, volver a los tiempos de Saúl, volver a los tiempos de Goliat, volver a los tiempos de la tierra de Canaán. Quieren volver a cruzar el Mar Rojo. Ya el pueblo lo cruzó. El trabajo más difícil ya está hecho. El trabajo de nosotros es seguir siendo vasijas nuevas, frescas, para recibir vino nuevo. Pero la gente no le gusta eso. La gente no, mira, hablan de unción, no saben ni lo que es unción. Tú le preguntas a alguien que diga, no, que va a bajar una unción nueva hoy. Pregúntale, oye, ven acá, explícame, ¿qué es unción? ¿Qué es unción? Y tú sabes lo que te van a decir. No, ya tú verás como todo el mundo va a empezar a hablar lengua, como todo el mundo va a empezar a correr aquí. Eso no es unción. Eso nada tiene que ver con unción. Unción es separación. Unción es separación. Cuando Dios ungía a alguien, cuando Dios enviaba a uno de sus profetas a ungir a alguien en el Viejo Testamento, ¿era para qué? Para separarlo para la obra. Ungió los instrumentos, los que usaban dentro del templo. ¿Para qué? Para que no se usaran de otra manera, en otra forma. Ungía sus sacerdotes, ungía sus escogidos, porque él los estaba usando. En la unción Dios te da una autoridad específica para trabajar con la operación, con la misión, con el cometido, con la encomienda que Dios ha dado en tu vida. ¿Entiendes? Nosotros trabajamos bajo la gracia de Dios. Por su gracia somos salvos. Por su gracia. Por la gracia de Dios. Y Dios escogió, y Jesús escogió obreros. ¿Para qué? Para que crezca el evangelio, para beneficio de la iglesia, de la obra de Dios.
Por eso vemos gente hoy día que batallamos. Mira, yo he escuchado gente decir que no puede dormir. Gente, cristianos, que dicen yo no puedo dormir porque eso siempre es una batalla. Y una batalla y una guerra y estoy durmiendo y eso es peleando con demonios y peleando con demonios y me acuesto y soñé con demonios y todo es demonio. Tenemos que dejar, mi hermano. Y tú sabes lo que muestra eso, que todavía la mitad de ti está en la ley. La mitad de ti está en la ley. ¿Tú sabes por qué? Yo a veces tengo sueños que me molestan, claro, porque son sueños. Pero yo entiendo algo. Y quiero llevarlos al Salmo 4. Para que tú entiendas que en la gracia hay una pelea, una batalla. Y eso lo vamos a explicar con más detalle cuando hablemos de la armadura de Dios. Y vamos a usar unos versículos, vamos a hacer un estudio aquí en el programa, no muy profundo, pero bajo lo que es la armadura. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Y esto es lo que se supone que tú y yo tengamos la confianza puesta. Escúcheme esto. Salmo 4, verso 8, dice así: en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Cómo así mismo? En paz. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Mira, el descanso del cristiano no está en que no haya ruido afuera. El descanso del cristiano está en que no importa cuánto ruido haya afuera, Jehová me hace vivir confiado. Y yo sé que hay situaciones en la vida porque todos pasamos por dolores que son bien difíciles de trabajar. Conflictos en nuestra vida que son bien difíciles. A veces uno quisiera explotar. A veces nosotros quisiéramos explotar, salir corriendo, pedirle a Dios, vamos a acabar con esto ya. Suena trompeta para que esto se acabe. Pero, ¿dónde están las almas? Si no aprendemos, y esto es bien difícil de aprender, te lo digo por experiencia propia. Yo soy ministro de Dios por la gracia de Dios y por llamado de Dios, pero muchas veces a nosotros los ministros nos cuesta mucho trabajo aplicar esto y se lo estoy hablando con sinceridad de corazón. Con mucha sinceridad de corazón. Porque todos pasamos por coraje. Todos pasamos por coraje. Todos pasamos por momentos difíciles. Pero tenemos que aprender a confiar de Dios. Tenemos que aprender a vivir confiado. En paz me acostaré. Entonces, ¿cómo tú vas a decir a mí que hay cristianos que siempre están con esa pesadilla, con esa guerra, que no pueden dormir, que si me levanto con esto, que si una guerra, que si la otra? Entonces, tienes que desprenderte del odre viejo para que con el odre nuevo puedas disfrutar de la gracia de Dios. Tienes que aprender a desprenderte del odre viejo. Deja el odre viejo y aprende a vivir en la gracia. Aprende a vivir en la gracia. Porque a través de la gracia nosotros vivimos confiados en Cristo. A través de la gracia aprendemos nosotros a vivir en esa fe salvadora. A través de la gracia empezamos nosotros a disfrutar de las maravillas, de las bendiciones de Dios. Porque la bendición de Dios no trae tristeza. No trae tristeza. A veces yo escucho gente, ay, Dios me bendijo con esto, y después terminan con un dolor de cabeza. Y yo en mi corazón digo, será tuyo, Dios, que Dios lo bendijo y después lo que le trae fue un dolor. Las bendiciones de Dios no traen tristeza. Ninguna. A veces el hombre en su anhelo de obtener toma decisiones y que en el espíritu y que Dios me dijo, y lo que te está hablando es el odre viejo. Tenemos que aprender a desprendernos del odre viejo para que la gracia abunde en nosotros. Mientras nosotros sigamos viviendo en la ley, la gracia no va a abundar en nosotros. No es comerse el rollo, es vivir el rollo. Eso es así. Tú te puedes saber toda la escritura. Mira, los fariseos conocían la ley. El judío conocía la ley. Ojalá los cristianos de hoy día conocieran la Biblia como el judío conocía la ley. Mira, para el judío,
Desde que el niño comenzaba a hablar, se le enseñaba la Torá, la ley y los profetas. Para la edad de 12 años se la tenían que saber de memoria. De memoria, mi hermano. No es que se recite un versículo. Ahora tú agarras a un niño de 12 años y lo único que sabe decirle es Jesús, más nada. A los 12 años, el judío tenía que aprenderse la Torá de memoria. Tenía que recitarla de memoria. Todos los libros de memoria. Pángana, pángana, pángana. Para poder ser admitido en la sinagoga. Hasta que no la pudiera recitar, tenía que quedarse afuera con la mamá. Mira el empeño que ellos ponían en aprenderse la letra. El problema no era ese. El problema era que no la vivían, no la aplicaban, porque pensaban que el conocimiento los hacía grandes. El conocimiento no nos hace grandes. El conocimiento nos hace más responsables. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, ¿por qué entonces no podemos dormir tranquilos? ¿Por qué la gente padece de tanta pesadilla y tanta cosa? ¿Por qué tú siempre tienes sueños perturbadores? Quizá todavía el odre viejo está dominando. Quizá el odre viejo todavía está dominando en tu vida y en la mía. En nuestra vida tenemos que comenzar, y yo sé que es bien difícil, yo te lo digo por experiencia, es bien difícil, no es fácil, pero tenemos que comenzar a hacer un esfuerzo, a dar un paso de fe, creyendo en Dios, creyendo y confiando en Él, porque Él es el único. Solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Por eso el salmista dormía en paz. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Dormiré en paz. Yo le doy gracias a Dios por la vida, le doy gracias a Dios por las cosas lindas que está haciendo. Hoy día hay ayudas para esos lectores que no le apasione leer. Por Dios es necesario para nuestra vida espiritual. Si la humanidad vivieran en el Antiguo Testamento, Dios mío. Ay, Jehová, así es. Si tú eras viviendo en el Viejo Testamento, no habría Espíritu Santo, no habría gracia, no había perdón. Había expiación. Pero gracias a Dios, gracias a que Él mismo se hizo hombre y murió por nosotros, para que hoy tuviéramos perdón, redención, santificación y fuéramos hechos hijos de Dios. Es que hoy tú y yo podemos disfrutar de esa gracia. Y no es que nos pongamos negligentes en la gracia. Al contrario, mientras más gracia recibimos, más responsabilidad tenemos. Somos responsables de aprender la gracia, de vivir la gracia, de aplicar la gracia. Somos responsables. Y aunque la gracia tiene menos requerimientos que la ley, en la ley era más fácil vivir, por eso la gente se amarra a la ley. En la ley yo hacía lo que quería, llevaba un sacrificio y se acabó. En la gracia hay un plan que requiere arrepentimiento, requiere perdón, requiere contrición de espíritu, requiere sacrificio, no de carne, de espíritu. Requiere sometimiento a Dios. Tenemos que empezar a cambiar, a desprendernos de los odres viejos. Y que Dios, ¿verdad?, nos dé la fuerza y nos dé el entendimiento, la sabiduría para así poder cambiar nuestra vida. Porque cuando usted vive confiado en el Señor, eso no lo va a eximir de tener problemas. Problemas siempre va a tener. La gracia no viene con la exención de problemas o con la eliminación de los problemas. La gracia viene con vencer los problemas. Lo lindo de esto es que en la gracia tú no tienes que pelear, tú solamente descansa y vive confiado. El Señor pelea tus batallas. Dios pelea tus batallas. Dios pelea tus batallas. Y gracias a Dios
que la gracia es eterna porque Dios es eterno. La gracia es eterna porque Dios es eterno. Dios es gracia. A veces nosotros minimizamos a Dios. Si Dios fuera limitado, entonces estuviéramos perdiendo el tiempo. Pero porque Dios es soberano, eterno, todopoderoso, sublime, y Él es gloria, es que la gracia sobreabunda en cada uno de nosotros. 7 veces caerá el justo y 7 veces lo levantará Jehová. Santo, aleluya. 7 veces caerá el justo. Por eso cuando Pedro le pregunta a Jesús, Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi enemigo? 7 veces, porque la ley decía que lo perdonara hasta cierta cantidad de tiempo. Jesús le dice, no, 70 veces 7. Porque el mismo perdón que nosotros damos es el mismo perdón que recibimos de Dios. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mas no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. La oración que Jesús nos enseñó. Nosotros tenemos que aprender a mostrar la gracia. Dios da gracia, pero tú y yo tenemos que ser la evidencia, tenemos que ser el espejo, tenemos que ser el libro donde ellos puedan ver gracia, porque el que no conoce a Dios no entiende gracia. Pero si tú eres un recipiente de gracia, comparte, habla, da de beber del vino fresco que Dios ha puesto en ti. Que tú seas una vasija que da de beber a otro. No seas una vasija de reserva, porque si no, el vino se añeja. Eso es así, hay muchos que se congregan. Recuerda que mucha gente se congrega, pero no todos buscan a Dios. Mucha gente se congrega por costumbre, porque eso es lo que se hace el domingo. El domingo vamos a la iglesia y después vamos a comer. Esa es la rutina del domingo. Muchos van a las iglesias porque tienen problemas y quieren que Dios les ayude. Otros van a la iglesia por aliviar su conciencia. Otros van a la iglesia para que la gente no diga que yo no soy religioso. Hay muchos religiosos. Hay muchos fariseos en las iglesias. Pero hay mucha gente que buscan de Dios. Y es a veces culpa de nosotros el no enseñarle el verdadero evangelio. Porque, como decía nuestra hermana Gladys hace unos momentos atrás, hemos cambiado el mensaje. ¿Para qué? Para que el vino viejo no sepa amargo. Le estamos añadiendo cosas al vino viejo porque no sabemos servir vino nuevo, porque no tenemos vino nuevo. Y el problema con esto es que hacemos daño. Gracias al Dios poderoso y eterno y vivo que vive con nosotros y por nosotros, que Él reina por los siglos de los siglos, que nos llama al arrepentimiento todos los días. Todos los días tenemos que aprender a arrepentirnos y a buscarle su presencia, porque todos los días pecamos. Así que con esto los dejo, mis amados hermanos. Nos veremos el próximo martes en tu programa Buen Provecho. A los de la casa, los de la Iglesia Cristiana Rosa de Sarón, estamos ubicados en el 1117 del West Avenue H, la avenida H, la calle en la dirección oeste de la avenida H, en la ciudad de Temple, Texas. Área code 76502. Estamos dando nuestros servicios miércoles, estudio bíblico a las 7 de la noche, y son transmitidos por nuestra página de Facebook. Los viernes tenemos nuestro culto de oración, altar familiar de oración, y los domingos nuestro culto de adoración. Domingos a las 10 de la mañana, miércoles a las 7 de la noche, viernes a las 7 de la noche. Este sábado tenemos un ayuno congregacional. Va a estar nuestro pastor, nuestro hermano y amigo, el pastor Juan Carlos Vega, de la Iglesia Cristiana Voz que Clama en San Antonio. Va a estar ministrando la palabra el sábado en el culto, en nuestro ayuno congregacional. Venga temprano, busquemos de Dios, aprovechemos el tiempo, que los tiempos se ponen difíciles y se acortan los tiempos. Y el domingo los esperamos a las 10 de la mañana en nuestro culto de adoración. Recordemos que la iglesia está abierta desde las
8:30 de la mañana, los que quieran venir temprano y orar. Dios te bendiga, Gladys. Fue un placer, un privilegio tenerte hoy aquí en el programa. Así que nos despedimos. Padre amado, Padre bueno, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en este día. Gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza. Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias porque tú ministras nuestras vidas y tú nos enseñas cómo acercarnos más a ti, Padre amado. Yo te pido, yo te ruego, Señor, que en el nombre de Jesús de Nazaret tú traigas a nuestras vidas convicción, Señor, traigas restauración, que tú nos limpies, nos levantes, nos edifiques. Ayuda a sanar nuestras heridas, Señor, que seas tú a través de tu palabra que nos vende esas heridas, que tú cauterices esa herida para que pares el sangrado, Señor, para que podamos acercarnos más a ti, Señor, para poder servirte con dignidad, Señor, con humildad de espíritu y corazón. Yo te pido por mis hermanos que estuvieron aquí, gracias por ellos, bendícelos, bendice sus vidas, sus hogares, sus familias, Señor. Yo te ruego que tú continúes haciendo el trabajo y la obra que comenzaste en nosotros, porque lo que tú comenzaste lo vas a terminar, Señor. Yo te doy gracias, bendice a toda la audiencia, a los que se van a conectar y ver esta transmisión luego, Señor. Yo te lo pido, Jehová, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, Dios me los cuide y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Amén.